Buenos días. Agradecemos la presencia de todas y todos los que nos acompañan. Enviamos un saludo a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal Parlamento y a los diferentes medios de comunicación aquí presentes. Una vez recabada la firma de asistencia de las y los integrantes de esta Junta de Coordinación Política y teniendo a la vista la lista correspondiente, se declara que existe quórum legal y siendo las 12:11 del día 25 de enero del 2023, se da por inicio a la sesión de la Junta de Coordinación Política. Está a su consideración la dispensa de la lectura del proyecto del orden del día, el cual fue circulado con anticipación y se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba el orden del día. La dispensa. Aprobado. En consecuencia, se pone a consideración el proyecto del orden del día, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba. Aprobado. Pasando al primer punto del orden del día, se pone a su consideración la dispensa de la lectura del acta de la sesión del día 12 de enero del presente, en virtud de haberse circulado con anticipación en esta sesión y se encuentra publicado de manera electrónica, por lo que en votación económica se le pregunta si se aprueba la dispensa de la lectura. Aprobado. En consecuencia, está a su consideración el acta de la sesión del día 12 de enero del presente, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba su contenido de dicha acta. Aprobado. Pasando al segundo punto del orden del día, se pone a su consideración la dispensa de la lectura de las comunicaciones recibidas y el trámite propuesto en virtud de haberse circulado con anticipación a esta sesión y se encuentra publicada, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de la lectura de las comunicaciones recibidas. Aprobado. En consecuencia, está a su consideración el trámite propuesto a las comunicaciones mencionadas, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueban los trámites propuestos de cada comunicación. Aprobado. Pasando al tercer punto del orden del día, se pone a su consideración la dispensa de la lectura del acuerdo interno marcado con el número 3.1, mediante el cual se autoriza el uso del salón de legisladoras jaliscienses del Pleno Legislativo para la presentación del informe de labores 2015-2023 de la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales del Estado de Jalisco, por lo que en votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de la lectura. Aprobado. En consecuencia, está a discusión el acuerdo marcado con el número 3.1. Se abre la lista de oradores al respecto. No habiendo registro alguno, en votación nominal se pregunta si se aprueba el acuerdo interno marcado con el número 3.1. Para tal efecto, le solicito al secretario técnico de esta Junta proceda a tomar la votación nominal. Como lo indica diputado presidente, diputada Erika Lisbeth Ramírez Pérez, diputada Mara Nadiezda Robles Villaseñor, diputado Hugo Contreras Cepeda. A favor. Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. A favor. Le informo, diputado presidente, que se registran 24 votos a favor, voto ponderado, 0 en contra y 0 en abstención. Aprobado por la mayoría legal requerida. Pasando al último punto del orden del día,
se pregunta a las y a los diputados si existe algún tema que deseen tratar en asuntos generales. Diputada Mara, ¿alguien más? Tiene usted el uso de la palabra. Gracias. Adelante, diputada. Muchas gracias. Creo que ya lo tenemos. Gracias. Buen día, presidente, compañeras, compañeros, medios de comunicación. Yo quisiera hacer un llamado de atención a todas y a todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política para que esta instancia que está establecida en nuestra ley orgánica no se convierta en una instancia formal intrascendente. Hemos visto cómo en las últimas sesiones la Junta de Coordinación Política ha sido ignorada, ha sido rebasada y los verdaderos temas que se agendan en el Pleno son los que decide una mayoría cada vez más precaria. Alguien podría pensar que son incluso travesuras, que son usos y costumbres, que esa es la verdadera política, la real política. Pero lo que en realidad ocurre es que el Pleno se está convirtiendo cada vez más en un performance, en una representación, en una puesta en escena de algo que no representa realmente la pluralidad y la diversidad de este Congreso del Estado. Y alguien podría pensar que ese es un problema que solo le interesa a la oposición, que somos minoría, pero no es el caso. Yo les quiero nada más dar dos ejemplos de graves consecuencias que tiene esta política de subordinación de la representación popular a intereses particulares que no son para el bien del Estado. Hace un año, todas y todos fuimos capaces de generar un consenso muy relevante. Logramos el desafuero del magistrado presuntamente acusado de abuso de menores y de corrupción de menores. Fue algo que hicimos bien. Y sin embargo, esa persona continúa prófuga de la justicia y continúa impune. ¿Por qué? Porque nosotros ni siquiera hemos tenido la capacidad de tener una comparecencia que aquí se acordó políticamente que íbamos a tener cuando se generaran las condiciones. Y yo confié y yo di el voto de confianza de que esa comparecencia algún día iba a ocurrir. No solamente no ha ocurrido, sino que lo que hubo fue una práctica totalmente antiparlamentaria, que fue la comparecencia secreta del fiscal. Y entonces está impune el presunto abuso y corrupción de una menor, está impune el caso de Luz Raquel, y hoy simplemente lean los periódicos. Hay un ingeniero que claramente se trataba de un civil cualquiera como nosotros, que fue desaparecido y que su familia clama justicia y que dice que cada vez los mandan con un subalterno más subalterno del subalterno. Entonces nosotros estamos generando consecuencias con lo que hacemos. La impunidad que existe en nuestro Estado, la mala interpretación de los índices delictivos, insisto, le afecta a gente que no tiene los privilegios que tenemos nosotros. ¿Por qué es posible que ocurra este tipo de política? Pues porque nosotros estamos profundamente alejados de la sociedad. Los 38 diputadas y diputados tenemos condiciones de salario, de seguridad, laborales, de salud, de relaciones que nos alejan demasiado de la ciudadanía. Y si sinceramente nos deja de importar lo que le pasa a la mayoría, es algo muy grave. No tiene que ver con nuestro reparto mezquino de posiciones, con si alguien se va a reelegir o no. Realmente tiene trascendencia. Y como dice Kapuczynski para los periodistas, que los cínicos no sirven para ese oficio, nosotros no deberíamos de caer tampoco en el cinismo. Somos 38 que nos eligieron millones de jaliscienses que confían en que nosotros tengamos un mínimo de empatía
con sus problemas cotidianos. De tal manera que el llamado es muy sencillo. La Jucopo tiene que volver a funcionar. La Jucopo tiene que ser el lugar en el que junto con la presidencia de la mesa directiva se acuerden los temas. Estamos a punto de terminar un mes y apenas vamos a tener una sesión ordinaria donde se presenten iniciativas, donde hay asuntos generales. Y el resto de las sesiones han sido extraordinarias, acordadas por esa mayoría para privilegiar exclusivamente sus intereses, sacar adelante sus agendas y ahora peor, manejarlo con una secrecía que nos hace estar sobresaltados, que nos hace estar a trasmano, porque ya no sabemos ni a qué hora nos puedan citar. Entonces, yo hago un llamado sereno, reflexivo, sin rabia, sin coraje. Compañeros, tomémonos en serio la representación popular. No vale la pena los intereses que cada uno persiga, por legítimos que sean, para traicionar el espíritu de lo que esto representa. Y alguien puede decir, ahora resulta que Mara se volvió ingenua. ¿Qué les está diciendo? Si efectivamente tienen muy claro el plan. Ayer lo dijo mi compañero Enrique Velázquez, no había un cuestionamiento a la legalidad, sino que se les desacomodaron los números para el reparto vulgar de las magistraturas y entonces decidieron posponerlo. Se reían en los pasillos con cinismo de cómo ahora van a tener mejores condiciones para el reparto. El problema no es ese, el problema es el 90% de la impunidad que eso genera, la gente pobre, las mujeres que no tienen nuestras condiciones, la gente que es asaltada en los camiones, las mujeres a las que les pegan en su casa, las chavas a las que violan y nadie las atiende. Entonces yo hago un llamado muy pragmático, no es un llamado a su conciencia, no es un llamado a su ética, no es un llamado a su moral, no es un llamado a sus principios, porque eso cada uno tiene derecho a llevarlo a cabo como personal y políticamente mejor les convenga. Es un llamado a la institucionalidad del Congreso del Estado para que la Jucopo sesione y para que la Jucopo sea el espacio en donde se discutan los temas y la frecuencia de las sesiones y que en ese espacio, si somos derrotados por la mayoría, es legal y es legítimo, pero que por lo menos no ocurra a trasmano como ha venido ocurriendo últimamente. Y creo que no es una responsabilidad individual, no es un cuestionamiento personal a ninguno de ustedes, insisto, lo hago desde la responsabilidad profunda que tenemos como un poder. De tal manera que mi llamado es muy concreto, que las reuniones de la Jucopo se institucionalicen de tal manera que ocurran de manera obligatoria y periódica y que efectivamente no acuda el que no quiera acudir, porque en el buen interés del presidente de coordinar, de cabildear, de acordar las reuniones, simplemente si la mayoría decide que no le interesa sesionar para acordar en otro lugar, entonces se pierde la posibilidad de que esta instancia sea donde se generen los acuerdos para discutir los asuntos urgentes a la ciudadanía. No podía dejar de decirlo porque el día de ayer realmente se cometió un atropello no contra el reparto de posiciones, se volvió a consolidar un atropello contra la ciudadanía que espera tener magistrados que no permitan la impunidad y que se resuelvan los problemas. Y el día de hoy estamos cumpliendo un año en donde una niña menor de edad no recibe justicia porque aquí hemos sido incapaces de llamar a cuentas a un fiscal que tendría la obligación de actuar de manera expedita para brindarle justicia a una menor. Esa es mi intervención y mi propuesta concreta, en resumen, es que la Jucopo sesione institucionalmente, que el que no quiera acudir no acuda, que si no hay quórum no haya, pero que se evidencie lo que está ocurriendo en el Congreso del Estado, que ya el Pleno está convertido en un performance. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Quirino. Para antes, quisiera nada más tres cosas. Dar cuenta de la presencia de la diputada Susana de la Rosa, representación del Grupo Parlamentario de Futuro. Agradecer la presencia de la presidenta de la mesa directiva, diputada Mirel. Muchas gracias. Del secretario del Congreso, también en los mismos términos. Pongo a su consideración los memorandos de justificación de inasistencia del diputado José María Martínez y de la diputada Claudia Murguía Torres. Si están
de acuerdo a aprobar las solicitudes de justificación de inasistencia, favor de levantar la mano si están de acuerdo. ¿Sí? Aprobado. Una vez dado cuenta de los anteriores asuntos, le concedemos el uso de la palabra al diputado Quirino. Muchas gracias, presidente. Primero, reconocer a todas y a todos los compañeros representados en esta Junta de Coordinación Política, porque a partir del ejercicio parlamentario es como se construye la ruta que queremos tener para Jalisco y para nuestras responsabilidades que tenemos. Yo estoy convencido que hemos actuado con bastante responsabilidad, y más en este proceso donde algunos cuando dicen una cosa y luego dicen otra, cuando a contentillo, cuando al final lo que se está haciendo es cumplir con la legalidad, a partir de una recomendación que se hace de la coordinación jurídica, que ayer decían que nadie le preguntó, pues oye, pues nuestro coordinador jurídico no tiene que ser cuestionado de las cosas cuando quiera mostrar, porque para eso está esa área, alguna opinión jurídica que pueda apoyar nuestras decisiones, nunca para cooptarlas, ¿verdad? Y en ese sentido, reconocer también a la Junta de Coordinación Política. La verdad es que hemos estado trabajando, presidente, puntualmente. La semana pasada tuvimos una reunión previa, no escuché a la diputada Mara hablar de eso. Siempre nos ajustamos a los horarios, a las 11 de la mañana para que cumpla con otra labor que tiene nuestra compañera en otro lugar. Entonces, yo creo que hay disposición de todos siempre para trabajar. Yo no escuché que la semana pasada se haya vertido ningún comentario al respecto. Y pues bueno, si otros planteamos cosas, las construimos, se construyen las mayorías, así es como se construye el ejercicio parlamentario. Entonces, se me hace que sataniza las cosas a partir de los intereses de su propio grupo político, pero aquí vamos a seguir trabajando juntas y juntos de la mano para que haya mayor justicia, para que haya mejor alternativas para las y los ciudadanos, pero a partir de nuestra digna responsabilidad que tenemos todas y todos con los ciudadanos. Y al tiempo las cosas caerán en su lugar. Es cuanto. Sí, gracias. Tiene usted uso de la palabra, diputada Mara. Adelante. Muchas gracias. Miren, mi planteamiento afortunadamente tiene como testigos no solamente a los diputados, no solamente a los asesores, sino también a los medios de comunicación. No es un asunto coyuntural, no es un asunto que tenga que ver explícitamente o exclusivamente con lo que ocurrió ayer. Tiene que ver, en efecto, con la dinámica de funcionamiento del Parlamento, con la que yo he venido teniendo discrepancias que he hecho público en la tribuna durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan que la última vez hice una intervención acerca del ostracismo, ¿no? De esta decisión de no debatir, porque el debate efectivamente te lleva a los acuerdos. O sea, cuando uno debate respetuosamente, cuidadosamente, cuando cuida de no irse de boca, cuando lo hace, incluso decía yo, de manera fraterna, es inevitable que se generen coincidencias. Entonces, cuando yo reclamo que no se debata en el Parlamento, es porque insisto que eso vuelve al Parlamento una instancia de oídos sordos en donde se aplica la verticalidad y el autoritarismo, porque dicen, es como nosotros podemos, porque tenemos la mayoría y ya. ¿Es legal esa mayoría? Es legal. ¿Es legítima la forma en que se ejerce? No, porque precisamente una voz, la de mi compañera del Partido Verde, la de mi compañera de Futuro, vale igual que la de todos los diputados. La de una bancada de 2 también vale igual. O sea, una minoría tiene derecho a parlamentar. Entonces yo tengo ahí una crítica al ostracismo, es decir, a la decisión política por todo mundo conocida de no debatir para que los acuerdos que se plantean ahí no tengan la posibilidad de ser modificados en absoluto. Esa es una crítica concreta. 2, la manera en que se agendan las sesiones. En las sesiones extraordinarias, lo que ha venido ocurriendo es que solamente se agendan los puntos que son de interés legítimo de las mayorías. Y efectivamente nosotros hemos venido planteando la necesidad de que se aborden algunos temas. Yo le decía, con respeto a la presidenta, que en efecto somos una monserga en el Pleno, porque decía, como no podemos entrar por la puerta, tenemos que entrar por la ventana. Y entonces queremos cambiar el orden del día.
queremos rectificación de hechos, queremos alusiones personales, o sea, queremos encontrar la manera, de alguna manera, de expresarnos. ¿Por qué? Porque la negativa de que se debatiera ese día, por ejemplo, el encarcelamiento de los 3 chavos que defendían el Parque Resistencia Huentitán, fue legal que ustedes dijeran que no, fue legal, pero era hasta anticlimático. O sea, se discutía en el New York Times, se discutía en Washington Post, se discutía en la Cámara de Diputados, en el Senado, y en el Congreso no se podía discutir. No puede ser. Y el día de ayer nuevamente pasó. Es decir, la sesión que normalmente tenemos es los jueves, nos preparábamos para tener una sesión el jueves con presentación de iniciativas, con asuntos varios, y todo el mundo sabía, era Vox Populi, que desde hace 2 días o 3 días la frase era: están encerrados. ¿Quiénes y quién y cómo? A mí no me interesa la intriga palaciega, eso no, me refiero a que estaban fraguando algo que solo se le dio a conocer a la mayoría de los diputados a las 3 de la tarde y a la mitad, para que a las 4 sesionáramos con un propósito desconocido, sin poder modificarlo. Entonces, mi planteamiento es estructural, realmente es de fondo, e insisto, no es un llamado a que cada quien cambie su táctica política. El mío es un llamado a que la Jucopo sesione de manera institucional. El que quiera llegar, llega; el que no quiere llegar, llega. Ahí se hacen los planteamientos y por lo menos se va sentando un precedente de si efectivamente esta práctica está ocurriendo o no. Y vuelvo a insistir, no es un asunto burocrático parlamentario que tenga que ver, como bien dice mi compañero Quirino, con los intereses de los grupos. Que, por cierto, quiero agregar positivamente, para enriquecer nuestro debate y elevar el nivel, que en efecto los partidos políticos somos grupos de interés. La diferencia está en qué intereses representamos. Y también la diferencia entre grupo de interés y grupo de presión es la de si alguien tiene solamente el amago, que nosotros sabemos quiénes usan esa práctica, pero no vamos a hacer alusiones personales ni para presentes ni ausentes, de esos que estiran la liga, generan un conflicto simulado para sacar más. Y por lo menos, en el caso de su servidora, les consta que no juego a eso. Y a lo mejor eso me vuelve una política menos efectiva que otros. Pero, por lo menos, en eso, personalmente, ustedes saben que yo no estoy. Y no es por eso un asunto particular, es un asunto estructural. Y creo que el Parlamento debe negarse a esas prácticas porque efectivamente tienen la holgada mayoría que les permite legalmente tomar las decisiones que se tengan que tomar, pero lo que debemos hacer es no desnaturalizar el propósito sustancial del Congreso, que es un espacio para expresar la pluralidad de representaciones populares que existen en el Estado. Entonces, bueno, mi propuesta es muy concreta, que la Jucopo sesione sí o sí, y que efectivamente planteemos los temas. Somos derrotados, no pasa nada, pero que en coordinación con la mesa directiva decidamos que sí, que no, y que no ocurra en secrecía. Eso es. Muchas gracias. Bien, ha solicitado el uso de la palabra la diputada Erika Ramírez. Adelante. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer este uso de la voz solamente para aclarar. No necesito que me defienda la diputada Mara. Esta representación política del Partido Verde ha sido bien representada. El presidente de la Junta de Coordinación Política siempre nos ha tomado cuenta, igual que en la mesa directiva y las demás coordinaciones. No porque sea una sola diputada no significa que no tenga uso ni voz, quiero dejarlo bien claro. No necesito que me defienda ninguna otra representación parlamentaria porque valemos igual que cualquier otra representación, aunque seamos una sola. También aclarar que agradezco al presidente de la Junta de Coordinación Política porque siempre ha sido muy claro con nosotros, hemos tenido las previas. Le recuerdo, diputada Mara, que usted solicitó que las juntas de coordinación política fueran después de las 12, bueno, de las 11, porque usted daba clases. El presidente y todos los compañeros nos pusimos de acuerdo en apoyarla, lo cual los comentarios que hacen creo que son como que inciertos o nada más una sola parte, y lo cual yo lo felicito, presidente de la Junta de Coordinación, porque sí nos toma de cuenta a los diputados. Así que por mi parte no hay problema en esta Junta de Coordinación Política ni con el resto de los diputados. Es cuanto. Adelante, tiene usted el uso de la palabra. Perdón.
No, compañera, lo digo con el mayor respeto. Por supuesto que yo no estaba intentando defenderla. Le ofrezco una disculpa si usted tuvo esa interpretación. No, al contrario, la estaba poniendo de ejemplo. Estaba diciendo que una representación parlamentaria de uno vale igual, pero aceptada su reconvención. Y tampoco estoy reclamándole al presidente de la Junta de Coordinación Política. Al contrario, lo que estoy diciendo es que en su afán por conciliar nos consulta si debemos tener Junta de Coordinación Política o no, y que en las últimas ocasiones no se ha configurado la necesidad aparente de tener Junta de Coordinación Política, y entonces al no existir la instancia de manera formal, entonces la mayoría acuerda llevar a cabo sesiones extraordinarias en donde se agendan cosas que, independientemente de que tengan la mayoría para conseguirlas, atentan como consecuencia con cosas que a la gente le interesan. Entonces, yo estoy planteando un asunto de fondo, O sea, no estoy buscando un pleito particular con alguien, al contrario, estoy planteando algo muy serio. Y he vuelto a decir que no se trata de un llamado personal, ni se trata de un llamado ni a la ética, ni a los principios, ni al programa, y mucho menos a la estrategia política de cualquier grupo parlamentario. No, estoy planteando un asunto estructural, y la Junta de Coordinación Política es precisamente el espacio para acordar. El día de ayer corríamos como conejos preguntándonos si sabías si iba a haber sesión o no iba a haber sesión, si sabías de qué se trataba o no se trataba, si sabías qué tema se iba a presentar o no. ¿Por qué los diputados tenemos que enterarnos de último momento de lo que se va a tratar? Si el debate es limpio, podemos, insisto, ganar o ser derrotados o concertar. Entonces, lo que yo les estoy planteando es algo que rebasa el tête-à-tête de los intereses de los grupos parlamentarios. Estoy planteando un asunto que tiene que ver con el empoderamiento constitucional al que tiene derecho este Congreso. Es decir, somos un poder y tenemos que tener, en efecto, un mínimo de orden, un mínimo de formalidad, un mínimo de profesionalismo, un mínimo de entereza para poder asumir las decisiones políticas que aquí se han planteado. Y me alegra muchísimo que el día de hoy se hayan hecho 2 alusiones a mi digno trabajo de profesora universitaria. Y efectivamente yo reclamo mi derecho a poder acudir a clases y les agradezco la generosidad y la cortesía de todos ustedes de hacerlo en horarios que no me impidan llevar a cabo mi modestísima labor de intentar compartir mis modestos conocimientos con los jóvenes. Es cuanto. Gracias, diputado presidente. Pues solo muy rápido, me parece importante poder hablar desde esta representación de futuro. Sí, obviamente reconocer que el presidente de esta Junta de Coordinación Política siempre está al tanto de los temas, que nos ha apoyado incluso a poder estar pues al tanto de situaciones que la verdad si no fuera por el diputado Hugo Contreras, al menos desde mi representación no estaría enterada, ¿no? Y sí creo que vale la pena remarcar aquí que sí, el día de ayer, al menos desde mi representación yo no estaba enterada de esa sesión. Me avisaron con media hora de anticipación, ¿no? Y el dictamen se estaba enviando al momento de votarlo, ¿no? Sí creo que es importante que eso sí lo cuidemos un poquito más. Yo sí solicitaría pues eso de mi parte, porque en ese caso sí, es verdad que entonces hay diputaciones que tienen más información que otra y eso sí no se vale al momento de razonar un voto, ¿no? De poder tener el tiempo suficiente para revisar dictámenes y entonces ahora sí poder razonar con tranquilidad y sabiendo muy bien cada quien los elementos que quiera tomar, ¿no? Yo principalmente lo que se votó el día de ayer, razonamiento jurídico, ¿no? De lo que estábamos viendo, votando el día de ayer, pero pues valdría la pena tener más tiempo para poder concretar eso, ¿no? Sí creo que vale la pena mencionarlo acá. Es cuanto, gracias. Muchas gracias. Bien, miren, me voy a permitir hacer uso de la palabra en mi calidad de presidente. Primero agradecerles las referencias en positivo que han hecho hacia la representación. De verdad, muchas gracias, y manifestarles a cada uno de ustedes mi absoluto respeto, independientemente del posicionamiento que tengan. Mire, la Junta de Coordinación Política es el órgano de gobierno, efectivamente, para poder construir. Al final de cuentas, el órgano máximo de este poder es la Asamblea,
es donde tiene la última palabra y donde las y los diputados, los grupos parlamentarios podrán, a través de sus diputados, fijar sus posturas. Yo les digo con toda puntualidad y frente a los medios de comunicación que la Junta no ha sido omisa en ningún asunto que no tuviera que ver formalmente y legalmente con el trámite o la competencia de la Junta. Lo hemos cumplido a cabalidad y en esa parte lo digo con mucha humildad, pero con una gran determinación que me siento satisfecho al respecto. Segundo, siempre he ofrecido la apertura para mis compañeras o compañeros diputados para escucharlos y para ser portavoz de cualquier planteamiento. Hoy la vuelvo a ratificar y me pongo a la disposición de que cuando de manera económica, personal, me hagan una solicitud, estoy para ello y puedo empujar para que sea. Al final de cuentas, la vida parlamentaria obedece a la formación o al convencimiento o hasta la congruencia de quienes somos parte de ellos. Lo que debe de cuidar cada diputado o lo que no puede pasar es la violación a las normas, a reglamentos o a la ley orgánica del poder. Si no quieren construir los grupos parlamentarios, sean de donde sean al partido que pertenezcan, consensos, acuerdos, sumas, pues será la falta de voluntad política, de experiencia, como le queramos llamar. El presidente de la Junta no puede obligar a construir la política positiva. Sí ofrece la disposición de hacerla. Siempre he tenido esa disposición y he alzado la voz cuando no se cumple los términos que la ley nos señala. Si la mesa directiva, si la presidencia del Congreso, que es su facultad de convocar y lo hace dentro de lo que marca la ley, sin previo consenso, pues cada quien asume su responsabilidad. Quiere decir que algunos ejercen a lo mejor las mayorías que no están impedidas, que no es impedimento, que no es delito de que la impongan. Quizá no es políticamente lo correcto, pero está en la conciencia y la opinión pública, los ciudadanos jaliscienses deben de darse cuenta cómo nos desarrollamos y nos desenvolvemos cada grupo parlamentario. A algunos nos gusta hacer política, construir acuerdos, quizá a otros nos gusta imponer la fuerza que se tiene y es válida. Políticamente, a lo mejor no es lo correcto. Entonces, yo registro o le doy la instrucción al secretario que deje registradas nuestras intervenciones, como lo han hecho. Esta Junta reitera la disposición de estarnos reuniendo las veces que sea necesario, en los tiempos que sean cómodos y toda la disposición de hacer y construir política. Pero también dejo muy en claro que no podemos someter o obligar a alguien a un criterio, a una dinámica que probablemente pudiera ser la más factible, la más correcta políticamente, pero no estamos obligados a que lo hagan. Entonces, en ese comentario dejo mi participación como presidente de la Junta. Reitero el agradecerle a la presidenta que nos acompaña en la Junta. Es importante que escuche la opinión de los grupos parlamentarios, el secretario, y queda registrada nuestra participación. Y siempre, cuando así lo solicite cualquier grupo parlamentario, una reunión de la Junta de Coordinación, siempre estará su servidor en esa disposición. Cada quien, pues, se conduce como crea que es posible. Yo siempre he tratado de construir acuerdos, creo que es lo mejor, es lo más importante que un poder le pueda suceder, que tenga la sensibilidad, la capacidad, la voluntad de hacer acuerdos. A lo mejor no coinciden y bueno, pues hay que respetar, y lo que sí no podemos dejar o permitir es que se violenten los procedimientos. Si se convoca una sesión extraordinaria, pero lo hace dentro de lo que marca el reglamento, es válido. Políticamente no nos agrada y hay que decirlo en la Junta y en el Pleno del Congreso, porque no compartimos quizás a lo mejor eso, pero legalmente es, y ahí es la fuerza política de cada quien. ¿Quiénes tendrán el último juicio? Los ciudadanos en su momento, para ratificar el respaldo
a quienes consideren que lo hacen bien. Entonces creo que hay la madurez, válidas sus interpretaciones, al mismo tiempo respetuosas, y de mi parte lo han visto que nunca será cargado la presidencia, mi investidura, mi representación como presidente de la Junta, nunca será a favor o en pro de cuestiones personalísimas. Y como diputado e integrante de un grupo parlamentario, ustedes me han escuchado que hago el uso de la palabra en el Pleno, fijando la postura como grupo parlamentario, que es ahí donde me corresponde, y aquí de manera institucional, como lo he venido haciendo, y reitero mi respeto y mi agradecimiento a todas y a todos los integrantes de esta Junta. No habiendo más asuntos que tratar y agotados el orden del día, damos por concluido esta reunión de la Junta de Coordinación Política, siendo las 12:44 de este día 25 de enero del 2023, reiterándolo. Muchas gracias y gracias a los medios de comunicación. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya? Ya estamos en asuntos generales. Sí, ya están a todos ahí. No, ya.